Esta mañana vamos a hablar sobre un tema muy importante. El tema que traemos para considerar es el tema ¿para qué murió Cristo en la cruz? Porque hay muchas personas que están diciendo cosas diferentes respecto al propósito por el cual murió Cristo en la cruz. Algunos dicen, por ejemplo, que para enseñarnos a morir. Otros dicen que para enseñarnos a sufrir. Y en las décadas pasadas, cuando los movimientos revolucionarios azotaron a América Latina, usaron a Jesús como símbolo de revolución y lo ponían enfrente como propaganda de un hombre revolucionario, de alguien que vino para luchar contra el imperio romano. Y ustedes, los que conocen un poquito de la política pasada y todavía ahora, se le llama a esta nación que es una nación imperialista, el imperio yanqui, así se dice por allá en los movimientos que intentan justificar sus revoluciones. Pero ¿para qué murió Cristo en la cruz? La mejor respuesta la tenemos en la palabra de Dios, lo que Dios nos dice en su palabra. Y esta mañana no vamos a agotar la respuesta a este tema, pero sí vamos a ofrecer las principales razones por las que Cristo murió en la cruz del Calvario. Y al final usted y yo vamos a poder valorar aún más lo que tenemos como fruto de su muerte en la cruz por nuestros pecados. Vamos a poder ser más agradecidos por su muerte en la cruz y por supuesto también vamos a fortalecer nuestra fe en el Señor. Así que la primera respuesta a esta pregunta, ¿para qué murió Cristo en la cruz? Cristo murió para librarnos de la paga del pecado, del pago del pecado. Ustedes saben que Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es muerte. Y la dádiva de Dios, o sea, el regalo de Dios es vida. ¿Ve el contraste? ¿Ve la diferencia? La palabra paga es un salario. Y cuando usted ha trabajado por un salario, usted exige su salario, ¿no es cierto? Es una obligación. Entonces, el pecado trae muerte. Tan seguro como el salario laboral, el pecado produce muerte. Y la palabra muerte no es solo la ausencia de vida, es la separación. Ya ustedes saben que el prefijo de la palabra muerte en el original es tele, que es ese prefijo que tenemos en muchas palabras que usamos hoy. Por ejemplo, teléfono, televisión, telégrafo, telescopio, tele. La palabra tele indica a distancia, poner a distancia. Y de hecho, nosotros ponemos a nuestros muertos a distancia. Es decir, lo llevamos a su lugar. Hay una separación. Nadie, aunque ame mucho a su difunto, lo entierra allí en la sala de su casa. No, lo lleva a su lugar. La paga del pecado es separación. Y esta separación es una separación espiritual del hombre y Dios. Por eso Cristo vino para librarnos de la paga del pecado, o sea, de la muerte, de la separación. Ni siquiera tenemos idea qué es estar separado de Dios, porque es como cuando un pez sale del agua y empieza la angustia por existir, por vivir. Empieza a moverse desesperadamente porque no está en su ambiente. El hombre sin Dios así está. De hecho, cuando nosotros como cristianos pecamos y no nos arrepentimos,
el pecado empieza dentro de nosotros, nuestra conciencia, nuestra mente, nuestro corazón empieza a causar estragos porque nos hemos separado de Dios. Y podemos estar sentados en esas bancas, pero separados de Dios. Porque la paga del pecado en el creyente y en el no cristiano es separación. De ahí que Cristo vino al mundo para dar su vida, para que nos acerquemos en relación de amor y reconciliación con Dios. Qué hermosa la obra de Cristo en la cruz del Calvario. En segundo lugar, Cristo murió para librarnos del poder, o sea, del dominio del pecado. En Romanos capítulo 8, versículos 2 en adelante, podemos ver ese contraste. Pablo en ese capítulo presenta el combate entre la carne, o sea, la naturaleza pecaminosa, y el espíritu. El espíritu que habita en nosotros y la carne que habita en nosotros. O sea, ese deseo de pecar está en usted y está en mí, aunque ya seamos creyentes. Ese es el plan de Dios, de dejar en nosotros esa naturaleza pecaminosa que nos impulsa a pecar, aunque seamos creyentes. Por eso Cristo vino para librarnos del dominio del pecado en nuestras vidas. Y ese pasaje dice en el versículo 2, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ustedes saben que las leyes son leyes y son leyes que se cumplen. Por ejemplo, la ley de la gravedad. Si alguien de ustedes quiere desafiar la ley de la gravedad y se sube al techo del edificio y se lanza diciendo, para mí la ley de la gravedad no existe, y se tira, pues usted ya sabe lo que va a pasar. Las leyes morales de Dios, las leyes espirituales de Dios se cumplen. De modo que Cristo, cuando muere en la cruz, nos da la capacidad de que nosotros podamos ser victoriosos sobre el pecado. Y cuando un creyente peca, peca porque quiere, porque lo planea, porque lo decide pecar. No es porque estemos siendo víctimas del pecado. Como este hermano que vino y lo encontré pues así, que venía caminando y me dice, mire pastor, lo que el diablo me hizo. Venía bien borrachito, víspera de Navidad, me acuerdo muy bien. No somos víctimas del pecado. Entramos en esfera de pecado y de dominio de pecado porque queremos, porque deseamos hacerlo. Porque Cristo ya en la cruz del Calvario nos dio la libertad del dominio del pecado. Y aquí este versículo 2 dice que hay una ley, la ley de vida, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Es el pecado experimental, o sea, el de cada día. No es el pecado de Adán, es el pecado de cada día. Y nosotros podemos cada vez avanzar en nuestra santificación porque Cristo en su muerte en la cruz nos dio la libertad, nos dio el poder de estar libres del dominio del pecado. De hecho, si usted tiene lucha todos tenemos lucha con el pecado, por supuesto, pero hay algunos que por haberle dado mucho espacio están siendo asediados continuamente. Como alguien vino a un hermano de la iglesia y me dijo, pastor, yo tengo que confesarle que yo tengo un vicio de fumar. ¿Qué hago para no fumar? Yo le dije, pues no compre los cigarros. Y se me queda viendo así con cara de pitufo. ¿Y solo eso? Él pensaba que es más complicado. Hay personas que están aquí luchando con adicciones, con inclinaciones constantes
a un pecado en específico, tengo buenas noticias. Lea en oración capítulos 6, 7 y 8 de Romanos. Son tres reflectores que alumbran la dinámica interna del pecado y te dan salidas del dominio del pecado. ¿Qué fue lo que dije? Romanos. ¡Qué bárbaros! Ustedes sí aprenden muy rápido. 6, 7 y 8. Si no lo entiendes en Reina Valera, léelo en versión internacional. Si no te gusta la versión internacional, léelo en Nueva Traducción Viviente. Estos son pasajes liberadores, mis hermanos. De hecho, capítulo 8 tiene 18 veces mencionado el Espíritu Santo que actúa en el creyente. Y 15 veces la palabra carne, que es el principio de pecado que también nos asedia. Pero el poder del Espíritu Santo excede el poder del pecado. El poder del Espíritu Santo excede el poder del pecado. Así que no vengas a decir, pues, yo soy como una víctima. Es que mi abuelo así era, y mi papá también, y yo por eso. Asume tu responsabilidad y toma los recursos de victoria, de liberación que Dios tiene para usted y para mí. En el capítulo 1, versículo 7 de Efesios, el Señor nos tiene una luz tremenda para nuestra vida. Dice que en Cristo, quien murió en la cruz, tenemos redención por su sangre, o sea, por su muerte, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, en quien tenemos redención por su sangre. El término redención es un término muy rico, imposible de traducirlo con toda su riqueza al español. De hecho, se usan 3 términos en griego. Perdonen que porque es domingo lo estoy diciendo. A algunos les encanta que les hable en griego, ¿verdad? Porque ya tienen el perfil griego, pues ahí les va su toquecito. El término redención traducido al español en griego tiene 3 términos para explicarlo. Está diciendo, ¿cuáles son, pastor? Aquí los voy a anotar. Bueno, con solo que no se los ponga de nombre a sus hijos, se los voy a decir, que están medios curiosos. Agorazo, imagínense, agorazo significa comprar. Ex agorazo significa sacar. En un minuto vuelvo y les hago las preguntas qué significa, así que pónganse listos. Lutró es el tercer término que significa soltar. Agorazo, exagorazo, lutró. Comprar, sacar, soltar. ¿Qué significa la palabra agorazo? Comprar. Exagorazo, sacar. Lutró, soltar. Ahora, ¿qué tiene que ver con todo eso? Es que Pablo usó este término porque en el tiempo que él escribió Romanos y Efesios había una gran población de esclavos, más de 60,000 esclavos en el imperio romano. Y los lectores sabían de qué estaba hablando, porque redención significa que cuando iban al mercado de los esclavos, ya la vez pasada les pregunté si ustedes en sus lugares de origen tenían mercados de vacas, de cabras, de ovejas, y ustedes me dijeron que sí, ¿verdad? Ahí están. Usted llega, escoge su vaca, su toro, su cabra y lo compra. Así eran en el tiempo de los romanos el mercado de los esclavos humanos. Llegaba alguien y compraba, llegaba y estaban allí los esclavos, aquí un puesto, aquí otro puesto de esclavos, aquí otro puesto de esclavos. Y llegaba y le faltaban 3 esclavos y escogía uno de aquí.
el más joven, el más fornido tal vez, y se lo llevaba. ¿Cuánto vale este? Pues vamos a decir algo, $500. Y este te lo doy en 400. Ya está en la tercera edad. Disculpen, se pasaba aquí, compraba aquí también, pagaba el precio y se lo llevaba para continuar el ciclo de esclavitud. ¿Me están siguiendo, hermanos? Se lo llevaba para que continuaran siendo esclavos. Pero Cristo vino, en el lenguaje de Pablo, llega al mercado de la esclavitud en que estábamos, paga el precio por nosotros, nos saca del mercado y ya afuera, ¿qué hace? Nos suelta, nos deja libres para seguirlo o no, porque nadie sigue a Cristo a la fuerza. Él dice, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿se da cuenta? Es cosa de tu corazón, de tu voluntad. No estás condenado a seguir a Cristo. Le seguimos porque le amamos. Entonces el término redención es rico en contenido. Por eso esto enriquece nuestra doctrina de la salvación, nuestra teología de nuestra salvación, y nos hace valorar más lo que Cristo hizo por nosotros, pagando el precio, su sangre, no $500, su sangre, su vida, y nos saca de ese mercado, nos saca del dominio del pecado y nos dice, eres libre. Y como le dijo a aquella mujer, vete y no peques más. Así que la muerte de Cristo fue para librarnos del poder, del dominio del pecado. Pero también Cristo murió para librarnos de la presencia del pecado. Por supuesto, esto es futuro. Esto es futuro. Mientras estemos en este cuerpo, no vamos jamás a ser libres de la presencia del pecado. Podemos ser libres del dominio del pecado, pero la presencia del pecado. Por eso la libertad del dominio y el control del pecado se vive día a día. No pienses que porque ya tienes 2 meses, 2 años, 10 años de ser victorioso sobre ese pecado en particular, el pecado se ha muerto. No se ha muerto. Está agazapado, listo, para, dadas las circunstancias, dado el espacio que le des, salta y te atrapa otra vez. No te confíes. Yo antes era, ten cuidado, regocíjate día a día en la libertad que Cristo te ha dado. Disfruta tu libertad, porque no hay gozo, no hay placer permanente en el pecado. Cristo murió para librarnos de la presencia del pecado. Esto es futuro y esto lo vemos en 1 Corintios capítulo 15, versículos 2, versículos 42 y 43. Pablo en su capítulo 15, a propósito, los 58 versículos de Pablo en 1 Corintios 15 es un tratado sobre el tema de la resurrección. Sería interesante que usted leyera de un solo 1 Corintios 15, los 58 versículos que hablan sobre ese hermoso tema. Y dice en el versículo 42, así también en la resurrección de los muertos se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Cuando vemos nuestros difuntos que se han ido, los vemos con impotencia, como la muerte llega y arrebata la vida de ellos. Y en muchas ocasiones los cuerpos quedan con los estragos de la enfermedad de la cual han fallecido. El pasaje aquí dice, en la resurrección se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. El otro día hablaba con
con hermanos, con alguien que visitábamos, el pastor Carmona y yo, y nos decía el hermano que nosotros tenemos algo así como, quisiera no ponerle palabras en la boca al hermano, pero lo cierto es que como que nosotros tenemos los gusanos adentro de nuestro cuerpo y que nomás estamos ya sin vida, los gusanos empiezan de adentro hacia afuera. Yo sé que es domingo y usted dice, oh, disgusting. Más disgusting es que te mueras sin Cristo, porque te vas sin esperanza. Y luego me puse a pensar yo, para los que solo uno solo allá en lo oscuro, porque está oscuro allá abajo. Yo nunca he estado, pero me imagino que está oscuro. Y luego que te empiecen a hacer cosquillas esos animalitos. Morirse no es nada divertido. Pero gracias a Dios que nos da la victoria en Cristo Jesús. Porque nos da una esperanza de un cuerpo renovado, un cuerpo transformado, un cuerpo completamente siendo a la imagen de su cuerpo. El cuerpo, dice la palabra de Dios, el cuerpo de la gloria suya. El pasaje aquí dice claramente que Cristo en su muerte nos dio opción a nosotros para heredar un cuerpo transformado. Así también en la resurrección de los muertos se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Bendito sea el nombre del Señor. Todo esto es resultado de la muerte de Cristo en la cruz a nosotros los creyentes. Los creyentes que estemos vivos seremos transformados. ¿Se acuerdan de ese canto que dice, seremos transformados con poder, seremos transformados con poder? Algunos se me quedan viendo así como que no creen lo que estoy diciendo. Pero seremos transformados, los vivos también. Así que si no te gusta ese cuerpo, espérate, el Señor te dará un nuevo cuerpo. Qué hermoso, ¿verdad? Qué hermoso vivir sin farmacias, sin doctores, sin funerarias, sin cementerios, sin cruces. Vivir eternamente en un cuerpo transformado, completamente nuevo, gracias a lo que Cristo hizo por su muerte en la cruz del Calvario. Terminamos aquí, mis hermanos. No solo Cristo murió para librarnos de la paga del pecado, del poder o el dominio del pecado, sino también para librarnos de la presencia del pecado, pero finalmente Cristo murió para darnos vida eterna. Vida eterna. Y la vida eterna, mis hermanos, mis amigos, se obtiene por la fe en Cristo y el arrepentimiento de pecado. Son dos cosas que van juntas, mis hermanos, fe y arrepentimiento. No importa cuánto confíes en Cristo, si no te arrepientes de tu pecado, la salvación no puede ser tu herencia. Porque el pecado es lo que causó la muerte de Cristo en la cruz. Por eso la exigencia del Evangelio no es sugerencia, es exigencia que el Evangelio tiene, que nosotros nos arrepintamos como paso inicial para confiar en Jesús. Cuando Jesús comenzó su ministerio, el Evangelio de Marcos capítulo 1 versículo 15 dice que Jesús comenzó a predicar el Evangelio y dijo, arrepentíos y creed el Evangelio. El arrepentimiento nos lleva a una conciencia de pecado. Sí necesito a Cristo, sí necesito el perdón de Cristo para mí. De hecho, nosotros
si no nos arrepentimos, si no tomamos conciencia que somos pecadores, no podemos recibir la salvación. ¿Perdón de qué? Si no estás arrepentido. Y otra vez digo lo que ya sabemos, arrepentimiento no es cuando lloras por tu pecado, no es cuando te da así como remordimiento. No, el arrepentimiento es esa otra vez una palabra en griego, metanoia. La metanoia ocurre aquí en tu mente cuando cambias de mente, cambias de pensamiento, de intención. Es como cuando yo llevo a una tienda algo que compré y voy a devolverlo. Y me dicen, ¿alguna razón por la que traes esto? Yo no me complico la vida, solamente les digo, I changed my mind. ¿Qué significa eso? Cambié mi mente, ya no lo quiero. Ese es el arrepentimiento. Lo que antes nos atraía, ahora no nos atrae. Lo que antes amábamos, ahora no lo amamos. En lo que antes invertíamos tiempo, dinero y recursos, ahora queda relegado. Ese es el arrepentimiento. Por eso la exigencia del Evangelio es, mis hermanos, que nos arrepintamos. Y quiero decir aquí, mis hermanos, que el arrepentimiento no es un paso inicial al venir a Cristo. Sí, es importante eso, pero el arrepentimiento es una experiencia diaria, constantemente en arrepentimiento delante del Señor y viviendo en el proceso de la santificación, es decir, no haciendo hoy lo que hacíamos antes, no hablando hoy como hablábamos antes, no pensando hoy como pensábamos antes. La vida cristiana es una vida progresiva, es una vida de mayor y mayor conquista sobre el dominio del pecado, de modo que disfrutes en esta tierra la vida que Cristo te ofrece. Algunas personas están deseando irse al cielo para vivir en paz, para vivir en gozo. Hermanos, se puede vivir en esta tierra teniendo la paz del Señor en el corazón. Se puede. En forma imperfecta, yo sé, pero se puede, porque el fruto del Espíritu es gozo, amor, gozo, paz, etcétera, etcétera. Entonces Cristo murió en la cruz para que nosotros tengamos la vida eterna, pero la vida eterna se obtiene por arrepentirnos del pecado y por confiar en Jesús. Así que si hay personas en esta mañana que no tienen a Cristo en su corazón y que nunca han hecho esta decisión, reconozcan su pecado. Reconozca, I am a sinner. Yo soy un pecador. Necesito a Cristo. Esta semana estuve con mi doctor, uno de los varios doctores, porque ahora tengo el lujo a esta edad de tener varios doctores que quieren verme. Más quieren mi plata, por supuesto, eso ya, en esta cultura ya se sabe que es así. Pero me tocó ver a mi doctor y sacó esa cosa que sacan, que los laboratorios mandan, ¿verdad? Yo ahí sentado, escuchando, marcaba él, pues estás bien aquí, estás bien allá, estás bien aquí. En lo único que te noto, y no voy a decirlo porque yo no quiero que ustedes después del culto vengan, ay, pastor, pobrecito, lo que le pasa, pastor. No, sí hay áreas donde yo tengo que hacer algunos ajustes en mi salud, pero no son nada serio. Tengo en casa una doctora que me cuida. Es mi esposa, por supuesto, para aquellos que están aquí que no saben, ¿verdad? Es mi esposa. Pero ¿qué estoy tratando de decir? Lo que estoy tratando de decir es que hay algo en nosotros que siempre está como robándonos
la paz, el gozo. Y a veces le ponemos demasiada importancia a una cosa en particular. O a veces le ponemos demasiada importancia a lo que no sabemos del mañana. Y eso hace que perdamos el gozo de este día. Los días, hermanos, son días maravillosos que tenemos. Disfrutémoslos. El mañana nadie sabe. Disfrutémoslos. Otro concepto que hablaba con mi esposa esta mañana, creo que fue ayer, era que las personas que llegan a nuestra vida son personas que llegan, que Dios nos permite tenerlas por un tiempo. No vienen para siempre. Si tienes una esposa, disfrútala. Disfruta tu relación con ella. Tienes un esposo, disfruta tu relación con él. Cada día. ¿Por qué? Porque no sabes el día de mañana. Tienes un papá, disfrútalo, hónralo, respétalo. Ayer mis hijas se reunieron, mis yernos también, chutes, ahí se meten ellos también. Y mis nietos también. Mi esposa coordinó un party porque querían celebrar en familia mi cumpleaños. Fue hermoso, muy, muy hermoso. Invitamos al pastor Carmona y su esposa y sus hijitos también. Y hasta hubo una piñata. Y mis nietos vinieron y le dieron con ganas. Y luego me tocó el turno a mí. Uno solo le di. ¡Fa! Y descabecé al burro ese, porque era un burro. Descabezado. Así que cada día me pongo más violento, hermanos. No, tranquilos, tranquilos. ¿Qué estoy diciendo? Disfrutemos, hermanos. La vida eterna sí la tenemos. Por supuesto, esa semilla de vida eterna que está aquí, que se llama Cristo Jesús. Porque tiene al Hijo, el que tiene al Hijo, tiene la vida. Si no tienes a Cristo, no tienes la vida. Aunque tengas el maquillaje de religión, no tienes la vida. Y lo único que te vale es Cristo para tu presente y tu futuro. Así que disfrutemos. Yo sé que la vida tiene problemas, tiene enfermedades, tiene conflictos, pero Dios nos ha dejado un camino para que en esta vida, en este mundo, disfrutemos la vida. No te aferres ni a personas ni a cosas, porque eso es temporal, eso es pasajero. Aún las personas que nos rodean mañana no van a estar, o tal vez nosotros no vamos a estar. Así que disfruta tu hoy. El hoy es el que cuenta. Mañana quizá no vendrá. Entonces lo que hemos visto hoy, mis hermanos, es que Cristo murió en la cruz para librarnos de la paga del pecado, para librarnos del poder del pecado, para librarnos de la presencia del pecado, eso es futuro, y para darnos vida eterna. Y termino aquí con esto: la vida eterna, mis hermanos, no se puede perder. Qué jactancioso está el pastor. No, la palabra de Dios dice en Juan capítulo 10, versículo 28, escúchelo. Y yo les doy vida eterna, dice el Señor Jesús, y no perecerán jamás. ¿Qué es eso? Seguridad. Gózate, hermano, en la seguridad. Hay grupos por ahí que andan diciendo que es que si tú no te portas bien, que si tú no vas a la iglesia cada día. Hermanos, la salvación no es por obras, no es por méritos. La salvación es por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Y nosotros confiamos en Él y tenemos la confianza de que Él ha dicho: yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Y luego pone un remate bien fuerte en el versículo 29 y dice: mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. La mano de Jesús y la mano del Padre, dándonos la seguridad de que somos salvos por la fe en Cristo Jesús.
Alabe al Señor en su corazón. Entonces, al terminar aquí, mis hermanos, debemos valorar esa muerte que Él hizo por nosotros. Debemos agradecer y debemos aceptar. Vivamos, mis hermanos, para amarlo. Vivamos para servirlo. Vivamos para obedecerlo. Termino con esta ilustración. En el siglo IV, más o menos, antes de Cristo, surgió un hombre que se llegó a conocer en la historia como Alejandro el Grande. Alejandro Magno también, así se conoce. Él se hizo muy fuerte en su dominio como rey de Macedonia, donde él estaba. Llegó a ser también uno de los faraones de Egipto, porque su dominio se extendió a Egipto. Y llegó a ser rey también de Media y Persia. Era un hombre famoso, muy famoso, Alejandro el Grande. Y en una de sus batallas vio a un soldado que estaba temeroso y con ganas de desertar, temblaba en el asunto de la batalla. Y le dijo: ¿cómo te llamas, buen hombre? Y este soldado temeroso dijo: Alejandro, Señor. Y Alejandro, tomándolo de los hombros, lo sacudió con fuerza y le dice: si realmente te llamas Alejandro, deja de comportarte como un cobarde. Porque los Alejandros, dijo él, somos fuertes y valientes. Ahora yo vengo, mi hermano, y no te puedo tomar de los hombros, pero te tomo de tu corazón y te digo: si realmente eres un cristiano, compórtate como un cristiano y no avergüences el nombre de aquel que dio la vida por ti. Oremos. Padre, gracias por lo que Cristo hizo en la cruz por nuestros pecados. Alabamos tu sabiduría al diseñar un plan perfecto para darnos a nosotros esa libertad que tenemos hoy del dominio del pecado, libertad del temor a la muerte, libertad de vivir en amor, en gozo, en paz. Gracias, Señor. Señor, que esta mañana nosotros como creyentes en Cristo no solo agradezcamos, pero también valoremos el regalo que hemos recibido. Que honremos el nombre de Jesús que murió por nosotros en la cruz. Señor, oro que este mensaje de tu palabra haya venido a fortalecer la fe, la gratitud en nuestros corazones. Que vivamos profundamente agradecidos, que lo expresemos amando a Cristo, sirviendo a Cristo, obedeciendo la palabra de Cristo Jesús. Mientras usted, mi hermano, continúe en oración, yo quiero invitar en este momento, si hay alguna persona, joven, señorita, niño, niña, adulto, que desee tomar esta decisión por Cristo y decirle: Señor Jesús, me arrepiento de mi pecado y recibo el regalo de la salvación. Un acto sencillo, pero un acto de fe que puede cambiar el rumbo de tu vida, que puede cambiar el destino de tu vida. Mientras continuamos en oración, pregunto: ¿habrá alguna persona entre nosotros
que desea hacer esa decisión, indíquelo con su mano en alto. ¿Hay alguien que lo hace esta mañana? Voy a cambiar la invitación. ¿Habrá alguna persona que es un creyente en Cristo por muchos años, pero que hoy quiere hacer un voto de compromiso con el Señor? Un voto de compartir su fe, un voto de amar a Cristo, un voto de servicio a Cristo, un voto de obedecer a Cristo. ¿Para algún creyente que desea hacer esa decisión hoy? Levante su mano. Dios le bendiga. ¿Alguien más que desea decirle: Señor, cuenta conmigo para amarte, para servirte, para obedecerte? ¿Alguna otra persona? Dios le bendiga, hermano. He visto su mano. Gracias. Dios te bendiga. ¿Alguien más que hace su decisión hoy? Gracias, Padre, te damos por esta palabra que nos diste hoy, que viene a renovar en nosotros nuestro aprecio, nuestra gratitud y nuestro compromiso con Cristo Jesús, nuestro Salvador. En nombre de quien oramos hoy. Amén. Dios bendiga su palabra en nuestros corazones.